Muy buenas noches, familia Epicentro, bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. Gracias por estar allí con nosotros, reunidos para buscar al Señor, para dar gracias, para reconocer sus obras a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras familias, para juntos adorarle, bendecirle y exaltar su nombre. Así que vamos, por favor, a leer el Salmo capítulo 138. La palabra del Señor dice: Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Amén y aleluya. Como dice este primer versículo, te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Así que vamos en esta noche a darle gracias al Señor. Con nuestras palabras vamos a expresarle nuestro agradecimiento, pues reconocemos que Él ha sido en gran manera bueno con nosotros, aún en las cosas que quizás no entendemos, aún en esas situaciones hemos podido ver su mano a favor de nuestras vidas y sabemos que todas las cosas a los que le amamos a Él nos ayudan para bien. Padre, muchas gracias te damos. Gracias porque hoy nos regalaste la vida. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias porque desde que nuestros ojos se abrieron pudimos ver tu cuidado, tu favor, tu protección. Gracias por darnos el sustento, gracias por acercarnos a ti, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, tú has permanecido fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Gracias porque cuando nos acercamos a ti para pedirte perdón, tu palabra es clara en decirnos que tú eres fiel para perdonarnos, pero también para limpiarnos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la bendición de poder acercarnos a ti en gratitud y en adoración. Amado Espíritu Santo, ayúdanos para que podamos adorar con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Así como tú, Señor, eres digno de ser adorado y exaltado. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te puedo sentir, sé que estás aquí,
que estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, sí, estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, yo sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Levanta tus manos a Él, dile cuánto tú le necesitas. Dile, Señor, por eso vine, porque sé que estás aquí. Porque sé que tu corazón en este lugar está. Porque sé que nos convocaste para estar delante de ti, a tus pies, siendo pastoreados por ti, ministrados, ungidos y enviados. Por eso estamos aquí, por causa tuya, mi Dios. Mi corazón
Oh, sí, tócales. Ahí va sobre ti, Él está ahí. Él hace un cambio para ti hoy. Gracias te damos porque tú estás aquí. Creemos lo que tu palabra nos dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás. Señor, gracias porque tú estás presente a través de esta transmisión en los hogares de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy reunidos en tu nombre, creemos en esa promesa, que tu presencia se hace, Señor, ahí latente, Señor, y obra, Señor, en los hogares, en las familias. Por eso, Señor, a ti queremos presentarte cada hogar, cada familia, y pedimos, Señor, que tu presencia esté obrando conforme a la necesidad, que tu presencia esté trayendo sanidad a aquellos que necesitan ese milagro de sanidad, que tu presencia traiga salvación a aquellos que necesitan tener ese encuentro personal contigo, Señor, y hazlo sobre todos aquellos que necesitan hoy tu intervención sobrenatural. Hoy te necesitamos más de lo que te necesitamos ayer. Hoy necesitamos de tu presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y pedimos, Señor, que tú traigas esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo aquel que no ha podido dormir, todo aquel que está en angustia, que está en desesperación, que está aún en zozobra, Señor, por cosas, Señor, que están sucediendo en su alrededor, pedimos, Padre, para que tu presencia venga de manera sobrenatural y tu paz venga y guarde sus pensamientos, guarde sus emociones, sus sentimientos, Señor, el poder descansar en ti, que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Señor, aquellos que oran por la liberación de sus hijos, aquellos que oran
porque tú traigas libertad a su cónyuge, por aquellos, Señor, que necesitan esa intervención sobrenatural. Pedimos a ti, extiende tu mano, Señor, y trae sanidad y medicina. Aquellos que están enfermos, aquellos que les han diagnosticado COVID, aquellos que están, Señor, con otras enfermedades, pedimos a ti para que tu mano, Señor, esté allí extendiendo, Señor, esa sanidad y esa medicina al cuerpo de aquellos que hoy, Señor, claman a ti por un milagro. Que todo virus, que toda enfermedad, que todo cáncer, que toda enfermedad, Señor, se vaya de los cuerpos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque tú tienes cuidado de nuestras vidas y de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Amada familia, qué bendición tenemos de poder entregarle a Él nuestras necesidades, pues creemos lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que creyendo en esa palabra, en esa promesa del Señor, hoy entregamos a Él nuestras necesidades y en acción de gracias nos acercamos a Él porque creemos que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, aquellos que acaban de ingresar a esta transmisión. Estamos como familia continuando con un estudio maravilloso acerca de la fe. Así que allí muy atentos con su libreta en mano, vamos a recibir esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y oro porque la presencia del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, para recibir, pero también para comunicar estas verdades de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios, dice la Escritura, para salvación a todo aquel que cree. Mire cuán importante es la fe para nuestra salvación. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvar al que cree. Primeramente al judío, pero también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justificado por la gracia del Señor vivirá por la fe. Estamos en un caminar de fe y en esta semana estamos conociendo más o mejor acerca de la fe y estamos permitiendo que por la palabra Dios nos levante la fe, nuestra fe sea afirmada, nuestra fe sea fortalecida. Ayer veíamos en el capítulo de oro de la fe, la carta a los Hebreos capítulo 11, ¿qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros esperamos y tenemos por cierto lo que Dios ha hablado. Y tenemos convicción, aunque no veamos, de que está ahí, de que Él es una realidad, de que Él es una verdad viviente para nosotros. Y veíamos quiénes, o los hombres de Dios en la antigüedad, los que el capítulo describe que fueron hombres de fe. ¿Cómo podemos evidenciar en ellos esa fe? ¿Cómo saber que verdaderamente fueron esos hombres de fe? Pues vamos allí al capítulo 11, donde habíamos estado la noche de ayer, y vamos a continuar hablando acerca de la fe. El versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Aquí hay algunas palabras que yo quiero resaltar. La Escritura dice acercarnos a Dios. Es importante acercarnos a Dios. Luego también aparece esta otra palabra, buscar. Así que los que buscan a Dios y los que se acercan a Dios, es necesario que crean que Él está ahí, aunque no lo puedan ver. Por eso esta noche cantábamos a través de este canto precioso, aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo sentir, sé que estás aquí. Esa seguridad, esa certeza es necesaria cuando oras, cuando adoras al Señor, cuando lo buscas en tu comunión personal e íntima, cuando vas a la Escritura para que Él te hable, cuando estás en un lugar, en una congregación o en cierto lugar adorando, Él está allí y tú lo sabes. Es necesario tener esta confianza para buscar a Dios. Y vamos a ver otro ejemplo de fe en otro hombre de Dios, y es el caso de Noé. El versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué tremendo! La Escritura dice que gracias a que un hombre creyó lo que Dios le dijo, Dios pudo traer para el mundo entero eso que advirtió o eso que el Señor anunció. Fue necesario la fe de uno para que Dios obrara en todo el mundo. ¿Qué tal si uniéramos nuestra fe en este tiempo también de la misma manera para creer que Dios está obrando en todo el mundo y que Él está extendiendo su mano para levantar, para aliviar, para sanar, para guardar a los que en Él confían? Es tiempo de orar por eso. Así que, ¿cómo evidenciamos en la vida de Noé su fe? Aquí me gusta como el pasaje lo dice, porque Dios le habla y Noé responde a esa palabra que Dios le habla con fe. Y esa fe se materializa o se expresa en lo que Noé hizo. Así que Dios le dijo: Noé, voy a traer un diluvio sobre la tierra. Construye un arca para que puedas salvarte tú y tu casa. ¿Y cómo sabemos que creyó Noé? Porque él construyó porque se puso a la tarea. arca, obedeció. ¿Algunos recuerdan cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca? 100 años. 100 años. Amados, no fue un año, no fueron 10 años, fueron 100 años. ¡Qué ejemplo de fe! Tremendo. Al año miramos el cielo y decimos: No pasó nada. aquí no pasó nada, ni va a pasar nada. Hubiera dicho a sus hijos: hijos, dediquémonos a otra cosa, porque esto es de locos. La Escritura dice que Dios le dijo que sucederían cosas que para ese momento jamás habían ocurrido, cosas que no habían sucedido. Sin embargo, con temor, preparó el arca, y gracias a esa fe, Dios lo salvó a él, pero también esa fe vino a ser para la condenación de los que no creyeron. Ahora, ¿por qué 100 años? Porque mientras que Noé construía, también Noé comunicaba, anunciaba, predicaba al mundo entero lo que habría de venir. ¿Y saben qué dice el libro de Génesis? La gente se burlaba de Noé. La gente pasaba, y ¿qué decían de Noé y de sus hijos cuando los veían trabajando en semejante barco? Se burlaron. ¿Cómo soportar, amor, 100 años de burlas? De ser escarnecidos, vituperados, de que se mofaran de él a causa de su fe. Vaya que esto es un ejemplo de fe. Esto es fe. La fe que se evidencia en lo que hago, aún contrario a lo que pueden ser las burlas de otros. A la aprobación de los demás. Y esto se parece a lo que también hoy en día es la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es como el arca que construyó Noé. Y todos estamos allí esperando estar dentro para el momento en que Dios traiga condenación y juicio sobre toda la tierra. La iglesia será salvada. Y durante este tiempo todavía hay como Noés predicando. Es tiempo de arrepentirnos. Este es el tiempo de salvación.
Este es el tiempo aceptable para recibir y oír la palabra, la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Dios está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia y manda en todo lugar y en todo tiempo a los hombres que se arrepientan, por cuanto ha designado un día por el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel que levantó entre los muertos a Jesucristo el Señor. Y pocos están creyendo, pero bienaventurados los que creen. Por eso Pablo dice en ese texto de Romanos que leímos al comienzo esta noche: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, la buena nueva, la buena noticia de salvación en Cristo Jesús, es el poder de Dios para salvación a los que creen. Y creemos y evidenciamos nuestra fe cuando confiamos en esa palabra y recibimos por la fe el perdón de nuestros pecados, y evidentemente nuestra comunión con Dios se restablece. La realidad de ese Dios del que habíamos oído pero que no conocíamos, comenzamos a tenerla en nuestras vidas. La Escritura nos da otro ejemplo de fe, y es el ejemplo de Abraham. Capítulo 8 nos dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El texto también nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, es decir, Abraham, y Abraham casi ya muerto, porque vaya que tenía 100 años y estaba casi como muerto, de él salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué glorioso. Por eso la Escritura dice: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de estos hombres. No fueron hombres perfectos, fueron hombres con vidas semejantes a la tuya o a la mía. Pero Dios encontró en ellos lo necesario para Él mismo justificarlos. Ellos no se justificaron a sí mismos por sus acciones y obras, pero la fe que mostraron a la palabra que Dios les habló, la fe que respondió en obediencia a lo que Dios les dijo, esa fe fue la que los justificó. Dios los justificó por esa fe. Esa fe es la que les dio la salvación, y esa fe es la que les otorgó las promesas que Dios les había hablado. El caso de Abraham es muy especial. De hecho, el escritor aquí en este capítulo, de él específicamente, es el que más versos utiliza, más versículos utiliza para hablarnos de él y de su fe. Yo hubiera hablado más de Noé, porque realmente Noé esperó 100 años, el cumplimiento de algo que no veía. Sin embargo, Abraham esperó alrededor de unos 25 años. Y todo comienza con esta palabra. El texto dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Tenía un tiquete de salida, pero no tenía destino. En el tiquete no decía el lugar a donde iba a ir. No sabía para dónde iba a ir. Y sin embargo dejó su lugar, su tierra, su parentela. Tomó su esposa, tomó algo de sus criados, algo de sus pertenencias, y emprendió un viaje. Recordemos que estamos hablando de 4000 años atrás en la historia. Un viaje a pie. No habían carros. Meses de viaje a una tierra que él no conocía. Tal vez habría oído, tal vez por los caminantes o por los traficantes de comercio, tal vez había escuchado, pero no conocía un camino por el cual no había transitado, sin saber con exactitud qué le esperaba. Pero ¿por qué sale? ¿Por qué obedece? ¿Por qué emprende el viaje? ¿Por qué deja todo? ¿Por qué se va hacia una nueva vida?
porque Dios le habló, porque Dios lo llamó. Y quiero decir a cada persona que cree que Dios lo ha llamado o que cree que Dios le ha hecho un llamado, ¿dónde está tu obediencia a ese llamado? ¿Dónde tus acciones, tus hechos que muestran que estás creyendo a aquel que te llamó? ¿Dónde están esas excusas por las cuales todavía no le has obedecido? Déjalas a un lado, cualquiera que sea. Señor, nadie me conoce. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? No tengo nada. No me considero importante. Realmente no soy nadie. Ni siquiera soy estimado en mi familia. Y excusas, muchas. Pero Dios no se equivoca cuando llama a una persona. Dios no se equivoca cuando Él pone su mirada sobre alguien para un destino y un propósito glorioso. Y Él tiene planes contigo. ¿Y sabes por qué tiene planes contigo? Porque también tiene planes con tus hijos, los que todavía no han nacido. Y los hijos de tus hijos, que mucho menos crees que están en plan de tu corazón, pero ya Dios los tiene en su plan. Ya Dios los tiene en su plan. Así que, mis amados, aquí en Abraham quiero dedicar esta noche un poco más. Y quiero que vayamos a 2 textos en la Escritura. El primero de ellos está en la carta a los Romanos, en el capítulo 4. Miremos cómo en la carta a los Romanos el apóstol Pablo toma la obediencia de Abraham como ejemplo de fe. En el capítulo 4, versículo 13, realmente desde el primer verso está hablando de Abraham. Quiero dejarle este pedido o este encargo para que en casa luego lo lea en su totalidad. Pero aquí esta noche leamos desde el verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es importante aclarar que Dios todavía no había entregado la ley. La ley vino por medio de Moisés. Pasaron cientos de años después, más de 1000 años después de Abraham. Así que aquí está dando el escritor, está esforzándose porque el lector de la palabra pueda comprender que aunque sí hay una ley que obedecer, Dios primero necesita tu fe para poder hacer en tu vida la obra que Él ha prometido. Así que el escritor dice, no fue por la ley que Dios le prometió a Abraham ser heredero del mundo, sino por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión de ella misma. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este verso 17, amor, por favor, léenoslo en la Nueva Traducción Viviente. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios les dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Me gusta ese verso 17. ¿A quién has creído? Descríbeme el Dios en el cual has confiado, porque el Dios en el que confió Abraham, dice la Escritura, Abraham creía que Dios es Dios que da vida a los muertos. Y Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. O me gusta cómo lo dice allí esa frase. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Llama las cosas que no son como si fuesen y crea cosas de la nada. Ayer reforzábamos este pensamiento. ¿Qué necesitas para que Dios haga algo? Y tú dices, no tengo nada. ¿Con la nada puede hacer algo Dios?
Sí. ¿Saben por qué? Porque ya Dios estuvo en la nada y por medio de la palabra creó todas las cosas. De manera que si hoy estás en la nada, pero Dios te da una palabra, es todo lo que necesitas. Y cuando esa palabra sea dada, recíbela con fe, porque la fe es lo que hará que esa promesa se haga realidad. De la nada vendrá a tu vida todo. ¿Cómo llamó Dios a Abraham? Lo llamó padre de multitudes, cuando él solo era casado pero no tenía hijos. Su esposa era estéril. Ahí no fue que Abraham se enteró que era estéril. Él ya sabía que su esposa era estéril, porque a esa edad avanzada no habían tenido hijos y llevaban ya un largo matrimonio. Así que cuando Dios lo llama, le dice: tú eres padre de multitudes. Perdónenme, pero creo que hubiéramos hecho lo mismo que en aquella ocasión hizo Sara. Nos hubiéramos reído, pero no porque nos estuviéramos burlando del Señor, sino porque, vaya, hijos a esta edad, hijos cuando es imposible que mi esposa quede en embarazo, cuando ya los médicos dicen no hay esperanza de un embarazo. Pero precisamente me gusta cuando alguien viene con estas circunstancias, porque digo, allí hay un milagro en proceso. Ahí hay una oportunidad para un milagro, para que Dios se glorifique y se manifieste. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios tuyo y mío el día de hoy. Es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo. ¿A cuánto Dios hizo este milagro? No solamente a Abraham. Luego a su hijo Isaac, también cuando se casó, su esposa Rebeca era estéril, pero él ya conocía la historia de su padre y creyó a Dios y oró por su esposa, y Dios le concedió a su esposa 2 hijos. Y luego también vino asimismo con Jacob y con su esposa, la que él amaba, que era Raquel. Dios también le concedió hijos cuando también era estéril. Y uno piensa, ¿y por qué la esterilidad de una, de otra y de otra? Mis amados, porque esos son las situaciones adversas, difíciles. Para eso sirven esos pronósticos que a veces llenan el corazón de temor. Son la oportunidad para ver a Dios obrar. Son la oportunidad para que Él se glorifique y para que luego tú seas en esta vida un testimonio andante. Dios lo hizo conmigo, y puedas ser de inspiración para otros, y también puedas dar en tu vida, por tu fe, gloria a Dios, y otros den gloria a Dios por lo que Él ha hecho en ti. El texto nos dice en el verso 18, sigo leyendo, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. En una noche Dios le saca de la tienda y le dice: mira el cielo, mira las estrellas, cuéntalas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Así que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, de acuerdo y según como Dios le había dicho. Resalto esto, aquí una vez más Dios le habló y le dio una palabra: así será tu descendencia. Y dice el verso 19 que no se debilitó en la fe. Me gusta esto porque es lo que a muchos nos ha pasado. Nos hemos debilitado en la fe. Pero el texto dice que él no se debilitó en la fe. ¿Y por qué nos debilitamos en la fe muchas veces? Porque dejamos de mirar a Dios y lo que nos prometió y miramos las circunstancias. Él no se debilitó al considerar su cuerpo. Si Abraham mira su cuerpo, él dice: soy anciano, ya no puedo engendrar hijos. Ya no podía engendrar hijos. Si mira a su esposa, el cuerpo de su esposa ya no podía concebir. La Escritura dice que además de estéril, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya había dejado años atrás su ciclo de vida reproductiva. Tenía todas las condiciones que tiene una mujer para no tener hijos. El texto lo dice. Él estaba casi como muerto, así lo presenta la Biblia, siendo de casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Así que, mis amados, esta es la causa por la que nos hemos debilitado en la fe. Entonces Dios me dio una promesa y estoy creyéndola,
pero bajo mi mirada del Señor y comienzo a mirar lo que tengo, lo que soy, lo que está a mi mano, los que me acompañan conmigo y digo, ¿cuándo sucederá lo que Dios me prometió? Y comienzo a debilitarme, a desalentarme, a desanimarme, a perder la fe y a comenzar a razonar, a ser racional y inclusive a dudar. Yo creo que Dios no me habló, amor. Yo creo que me lo creí, yo creo que lo soñé, yo creo que en algún momento me emocioné, no sé, y yo creo que a lo mejor Dios no me prometió esto. Es importante lo que dices. No debemos olvidar las palabras que el Señor ha hablado en nuestras vidas y por eso es importante escribirlas, por eso es importante tenerlas guardadas en nuestro corazón, porque vaya que cuando vienen esos momentos donde quizás las circunstancias y lo que nos rodea nos está mostrando todo lo contrario, cuando vamos nuevamente a esa libretica donde tenemos esa palabra que Dios ha hablado y la leemos, vaya que esa palabra inyecta nuestra fe, nos da, nos renueva para volver a creer en lo que Dios ha hablado a tu vida, a nuestras vidas y no en lo que el diablo está hablando a través de las circunstancias, porque siempre nuestras circunstancias van a querer hablarnos contrario a lo que Dios ha dicho. Así que encontramos aquí en Abraham un ejemplo a seguir, una inspiración. Tenemos que reconocer, en algunos momentos nos hemos debilitado en la fe. ¿Qué hacemos para volver a una fe fuerte? El texto dice, no miró su cuerpo ni miró la matriz de su esposa. Así que deja de estar mirando lo que te rodea, la circunstancia, deja de estar mirando tu contexto, deja de estarte mirando a ti y vuelve a mirar a aquel que te prometió las cosas. Amén. Vuélvelo a mirar a Él, el que habló de ese futuro de bendición, de esa promesa de bendición para ti y para tu descendencia. Míralo a Él. Y aquí viene el otro ejemplo. El versículo 20 nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí está lo segundo que debemos hacer, así que toma allí nota. Lo primero, no mirar las circunstancias y mirar a Dios. Dejar de vernos a nosotros y volver a mirarlo a Él, al que lo prometió, y recordar que el que lo prometió es el que puede hacer cualquier cosa y de la nada puede hacer cualquier cosa. Y segundo, el texto nos dice que Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así que cuando tu fe se sienta débil o cuando te sientas débil en tu fe, adora, alaba, exalta, glorifica a Dios. Eso significa que tenemos que poner nuestra mirada en Él. Nuestro centro de atención es Él. Cuando tú comienzas a adorarlo y a describir su grandeza y a alabarlo por sus obras, algo pasa en tu interior y tú vuelves a caer en la cuenta. Oiga, es grande y poderoso el que me habló. Es el incomparable Dios que no falla. Es el Dios de las victorias, no de las derrotas. Él no ha perdido ninguna batalla. Y tú comienzas a hacer esto, a darle esa gloria a Dios y te fortaleces en la fe. El texto, perdón, amor, ibas a decir algo. No, es que quiero leerte, amor, como lo dice aquí el versículo 20. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. El verso 21 nos dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe de Abraham es similar a la tuya y a la mía en cuanto a la fe en el Señor Jesucristo. Y la promesa que a Él le fue dada también es una promesa que tú y yo tenemos de vida eterna, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido justificados y de que tenemos el perdón de nuestras transgresiones y la promesa de la eternidad con el Señor. Así que, amados,
continuemos creyendo esto. No dudemos de lo que Él ha hablado, no dudemos de lo que Él ha dicho. En la carta de Santiago, capítulo 2. Dice la Escritura en el versículo 20 en adelante. Santiago capítulo 2, versículo 20. Aquí ya no solamente vamos a ver, como vimos en Romanos, ese ejemplo de Abraham cuando no tenía el hijo y creyó para recibir el hijo. El milagro vino, Isaac. Ahora habían pasado un poco más de una década y vino otra prueba para Abraham. Otro momento en el que él necesitó fe y actuar en fe. El versículo 20 nos dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y es que el escritor de la carta, Santiago, dice: ¿tienes fe y no tienes obras? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que cuando creo, actúo. Abraham, Dios lo llama: sal de tu tierra. ¿Qué hizo? Salió. Esa fue su obra. Esa fue la obra que mostró que había creído. Aquí hay entonces otro ejemplo. Dios le dice: Abraham, sacrifícame en un altar a tu hijo, a tu único, al que amas. Ofrécemelo en un altar, en el lugar que yo te mostraré. Una montaña que estaba a 3 días de camino. Y él emprende el viaje solo con su hijo. Su hijo le llevaba, no sé si el fuego o la leña, no lo recuerdo ahora. Abraham llevaba el cuchillo, llevaban la leña, llevaban el fuego, tal vez en una antorcha encendida. Y en el camino, su pequeño hijo, ya siendo un niño de aproximadamente 12 años, le dice: papá, vamos a ir a ofrecer un sacrificio a Dios. Aquí está la leña, aquí está el fuego. Papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal, el cordero? ¿Dónde está el becerro que vamos a ofrecer? Y estas fueron las declaraciones de Abraham. Así habla un hombre de fe. Dios se proveerá de cordero. Y el niño no sabía que él era el sacrificio. Guardó silencio durante 3 días. Yo soy papá. Y cuando pienso en esta historia, de verdad que la puedo entender mejor que hace 15 años atrás cuando no era, 13 años atrás cuando no era papá. Solo me imaginaba cómo sería que Dios le hubiera pedido esto a Abraham. Pero fue gracias a esto que Dios le hizo el juramento a Abraham. Te juro, por cuanto esto hiciste, que te voy a bendecir y te voy a multiplicar grandemente. Y a partir de allí Dios dice: eres mi amigo. Tremendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios busca gente que le crea y que confíe en Él. Que confíe en Él aún a pedidos como este. Tan difícil que tuvo que haber sido para Abraham esto. Y saben que allí también la carta a los romanos nos describe este momento. Perdón, la carta a los hebreos nos describe este momento. Seguimos leyendo. Habíamos quedado en el versículo 12. Por lo cual, estoy leyendo Hebreos 11:12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y el verso 17 dice, por la fe. Miren esto, por la fe. ¿Qué es lo que llevó a Abraham a actuar y a obrar? La fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, cuando Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y la carta a los hebreos nos deja ver lo que había en el corazón de Abraham. Pensaba esto Abraham. Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que, ¿qué movió a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio? La fe. ¿Cuál fe? Es que Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y Abraham razonó como humanamente cualquiera de nosotros y dijo, bueno, Dios me prometió que a través de mi hijo Isaac me iba a dar la herencia de una nación de hijos. Pero me está pidiendo que mate a mi hijo. Ah, ya sé. O sea que él, después de que yo lo mate, lo va a volver a traer a la vida. Esto era lo que creía Abraham. Por eso es que Dios se enorgullece de cuando se presenta a sí mismo, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mírame aquel que está allí detrás de esa cámara, a través de ese celular, tablet o computador. Dios se llama Dios de ellos no porque fueron perfectos, sino porque fueron hombres que le creyeron. Así que tú y yo también podemos llamarnos sus hijos, aunque imperfectos. Podemos llegar a cautivar su corazón mediante la fe. ¿Dónde está en este momento tu fe? ¿Por qué has dejado de confiar en Dios? ¿Por qué estás dudando de lo que Él te habló? ¿Por qué ya cerraste la página de aquella promesa y estás dando por hecho de que no vendrá cumplimiento? Con todo y pandemia, Dios va a cumplir lo que nos prometió, que nos bendeciría, nos prosperaría, nos haría crecer y que todavía nuestro nombre, que no está siendo reconocido en la tierra, será reconocido porque fueron promesas que Dios habló. Haré tu nombre famoso, le dijo a Abraham. Haré tu nombre famoso de tal manera que aún otros bendecirán en el nombre de Abraham. Increíbles promesas Dios dio a Abraham y se las dio a un hombre que le creyó. Por eso no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y todavía algo mejor. Él mismo dice, Abraham es mi amigo. Un amigo en quien confío, un amigo que confía en mí. ¿Confías tú en Dios? Y algo más tremendo, Dios confía en ti para poderte entregar algo que hacer y que sepa que tú lo vas a hacer a pesar de las circunstancias, a pesar del que dirán, a pesar de que no haya, porque si el que lo prometió, ¿crees que proveerá para cumplir lo que te prometió? Para hacer en tu vida lo que te ha dicho. Por eso sé que muchos en este tiempo se pueden sentir como Abraham y Sara, solos en la vida, sin hijos, estériles. Alguien también se puede estar sintiendo estéril en su ministerio. Señor, mira mi edad, mira mi vida, ¿qué he podido hacer? Señor, y tú me hablaste de algo que no veo. Y el tiempo transcurre y pasan los años y me hago más viejo o más anciano. ¿Cuándo veré cumplido esa promesa, Señor? La Escritura entonces nos está dando aquí en esta noche un ejemplo de fe y una inspiración de fe, para que nosotros también no dudemos como Abraham no dudó al mirarse a sí mismo y al mirar a su esposa. No dudó cuando Dios le pidió que le entregara a aquel en quien estaban las promesas de una descendencia futura.
él creyó a Dios. Y esto es la fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe porque estás caminando hacia esa promesa que Dios te ha hablado. Dios ha hablado que te va a usar, entonces prepárate. Muestra tu fe preparándote, mirando en aquello en lo que Dios te habló, cómo puedes aprovechar el tiempo. Eso es fe, amor. Eso es fe. Eso es fe y comienza a mostrarse la fe por el actuar, por la manera en que comienzas a accionar, las decisiones que comienzas a tomar. Cuando Dios me habló de un ministerio, yo decidí que la persona con quien iba a unir mi vida tendría que ser una persona que amara más a Dios que mi misma vida y que también tuviera un llamado como el que yo tenía. Esto cerró las posibilidades y mi panorama al ver personas, al ver mujeres, eran muchas, pero yo dije, tiene que ser una así, y no la había. Entonces dije, Señor, no la hay, fabrícala, como Adán, no hay, hazme una. Y entonces dijo, entrégame una costilla. Y yo dije, ¿tan barata una costilla? Te hubiese dado una pierna, un brazo, un ojo, un riñón, un pulmón, pero salió más barata. Así es la fe. ¿Qué te está pidiendo Dios? Fe. Fe solamente te está pidiendo el Señor. Confianza, certeza en lo que Él te ha dicho. Convicción en las cosas que todavía no ves, pero que Él las traerá a tu vida cuando comiences a creerlas, cuando comiences a moverte en fe. Así es. El Señor ha hablado en bendición para tus hijos. Comienza en fe a instruirlos en el Señor. Comienza en fe a enseñarles cada noche la palabra, a exponerlos a la palabra de Dios. Porque si tú crees eso que Dios va a hacer en la vida de tus hijos, que tus hijos van a servirle al Señor, pues tu fe te va a llevar a que cuides todo lo que ellos hacen, a que cuides lo que ellos están recibiendo, lo que ellos están aprendiendo. Y así en todas las áreas que Dios ha hablado. Si Dios ha hablado a tu corazón y te da una palabra que por quienes tú ores Dios traerá sanidad, pues entonces ¿qué debes hacer? Comienza a orar por aquellos que están enfermos. Si Dios te ha dado esa promesa por su palabra, que todo lo que tú le pidas al Señor en oración creyendo lo recibirás, comienza a orar y a interceder por tu familia, porque vaya qué grandiosas y maravillosas promesas nos da el Señor en su palabra. Así que pongamos nuestra fe en acción y vamos a ver esos milagros sobrenaturales a favor no solamente de tu vida, sino también de tu familia. Familia, se nos acabó el tiempo, pero con el favor del Señor nos volvemos a ver el día de mañana a las 8 de la noche. Gracias por estar allí, gracias por estar muy al pendiente. Les enviamos un fuerte abrazo y de verdad gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Y antes de terminar esta transmisión, queremos felicitar a aquellos que están cumpliendo años en este día, aquellos que por nuestra base de datos no sabemos. Desde aquí te mandamos un saludo de bendición, que el abrazo del Señor esté sobre tu vida. Y especialmente queremos saludar a nuestra maestra de escuela dominical, diácona, servidora, Yoli Rondón. Yoli, eres una bendición para nuestras vidas. Eres un regalo de Dios para nosotros, eres una princesa del Señor y le damos gracias al Señor porque te ha colocado en nuestra congregación y no solamente ha sido de bendición para nuestras vidas, sino también para los niños, para todos los que estamos cerca a ti y te hemos conocido durante todos estos años. Así que te bendecimos, te mandamos un enorme abrazo y te bendecimos, como dice la palabra del Señor en Deuteronomio 1:11. El Señor Dios de vuestros padres te haga 1000 veces más de lo que hoy eres y te bendiga como Él te lo ha prometido, porque tú en Él has confiado. Te amamos. Bendiciones, familia. Dios les guarde. Feliz noche.